Y bueno, como les había comentado en un inicio, estoy retomando estas webinar que no las voy a hacer como anteriormente, puesto que afortunadamente aquí, y gracias a esto que empecé hace ya más de 2 años, con esto de la pandemia, ¿verdad? Que nos daba tiempo de pensar y hacer muchas cosas, sobre todo productivas y en pro, sobre todo de mis clientes, y que son a los que siempre invito con la finalidad de que ustedes siempre estén muy bien informados y pues de estos temas, ¿no? De estos temas que al final del camino, pues a veces los tenemos presentes dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra actividad, dentro de esto que tenemos como contribuyentes en la base y el registro federal de causantes. Como siempre les he dicho, yo siempre voy a tratar de desmenuzarles, de hacerles esta información muy rápida, muy amena, muy expedita, y sobre todo basándome en los principios de ley y en las cuestiones que en un momento dado nos van a dar ese parteaguas para saber realmente y que después, como dicen por ahí en el vulgo y en este caso, en estas situaciones de los mismos diputados, no nos chamaquen y no nos digan información que no está sustentada y sobre todo lo más importante, que aquí yo siempre les voy a hablar con preceptos y conceptos de la ley. Aquí afortunadamente y próximamente vamos a ser maestros de Derecho Fiscal y eso me ha dado el impulso para seguirme un doctorado que empezando el año inmediatamente, puesto que pues los tiempos nos ganan, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se vienen proyectos, ya estoy dando clases, fíjense, claro, esto que me dieron la oportunidad de dar clases en la UNIDEP, ya estoy dando clases, hay unos chicos que la verdad me sorprenden mucho en el sentido de que hay un espacio ahorita de juventud que tienen esa iniciativa, ese impulso, pero hay que encauzarla bien. Hay que sembrarles esa semillita de que sean empresarios, así como ustedes, que tengan esa iniciativa propia de crear su propio negocio, su propia actividad y que vayan siempre preparados con la mejor información y lo más importante, que sepan que todo se puede planear, organizar y generar un control interno que nos puede dar siempre una toma de decisiones para dar un mejor resultado para nuestras empresas, para nuestros negocios y para que podamos crecer sanamente y sobre todo crear infraestructuras muy fuertes. Me dio una materia que en mi vida yo la había oído, se las platico rápidamente, que se llama ingeniería financiera. Yo cuando oí eso dije, caray, ¿y esto cómo se come? ¿De dónde nació? Y podemos buscar, he buscado en literatura, porque yo soy muy todavía de libros, ¿verdad? De la antigua escuela, y he buscado también redes sociales, y ingeniería financiera nada más hay una historia, por allá de los años 90, dónde nació y a quién se le ocurrió crear esta base, este concepto o esta materia, para que ahora sí que fusionemos dos conceptos muy básicos. Ingeniería, ¿qué significa? Construcción, cimientos, estructura, proyectos, y si lo sumamos a algo financiero, y se los he dicho a los chicos, y así se los comento a ustedes. Cualquier instancia financiera, ¿qué es? El dinero, lo que nos mueve al mundo, ¿sí? Y la finanza está encauzada en eso, y que el dinero nos va a generar una mejor proyección si cimentamos muy bien a dónde queremos invertirlo, a dónde lo queremos hacer crecer, y obvio, tenemos que partir siempre de esas bases que nos implica manejar un concepto o una profesión que es ingeniería con finanzas. Y bueno, yo entrando en materia y comentándoles esto, que estoy ahí dando clases y que me ha dado un gusto y espero próximamente invitarlos. Estoy solicitando ahí mismo en la UNIDEP dar mi primera conferencia, que es lo que yo ya quiero, del lavado de dinero, eso que nos están hoy día fiscalizando, castigando y simple y sencillamente tipificando que todos somos delincuentes de cuello blanco por el simple hecho de tener un negocio, una empresa, algo que sustente por lo menos al país, que por lo menos sea productivo, ¿no? Y que no nos esté generando estas instancias de que el crecimiento, pues siempre lo basamos en porcentajes, siempre lo basamos en índices, siempre lo basamos en todo el consumo que se da. Y hoy día podemos ver
que nuestro poder adquisitivo ha ido bajando, bajando y bajando. Pero bueno, esas son cuestiones económicas, macroeconómicas, y ya algún momento lo platicaré precisamente en esa conferencia que la haré ya presencial y los invitaré para que ustedes se conecten vía digital, como lo hemos venido haciendo, y puedan estar también presentes acompañándome. Y bueno, como siempre he dicho, entremos en materia, y la webinar de hoy se dio porque, como les platicaba al principio, pues unos buenos clientes que me recomendaron de HCBC, pues tenían duda de cómo manejar este tema, que a veces a lo mejor no le damos esa importancia, o ese grado, o ese tratamiento que le da la ley del impuesto sobre la renta, ¿en qué medida? En la medida de su deducción, ¿sí? Y esto, pues bueno, normalmente ya había dejado de hacerlo, pero en esta ocasión lo voy a hacer nuevamente. Les voy a acompañar con una pequeña presentación que elaboramos aquí, para que, pues bueno, ustedes se den ya una idea más correcta, más a fondo, y como siempre lo he dicho, más rápido y expedita, de todo esto, lo que implica cómo es la deducción de los viáticos y gastos de viaje. Y los vamos a empezar a platicar de esta manera. Esto es la diferenciación que tenemos de viáticos y gastos de viaje, es que uno lo utilizamos para poder ir a ese destino, para poder ir a promovernos, para poder ir a generar a lo mejor un contrato, para simple y sencillamente, y por qué no decirlo, hasta un viaje de placer, ¿verdad? Que la ley nos dice, si no es una actividad preponderantemente, pues simple y sencillamente nos va a generar que no sea deducible. Pero pues, ¿qué creen? Si nosotros sabemos que la ley y hay un reglamento y una resolución, pues sabemos que podemos emplear todo lo que nos permita precisamente lo que estipula, en este caso, el Estado y lo que regula el sistema de administración tributaria a través de sus leyes. Y hay de aquel que diga que no se puede. Claro que se puede. Pero claro, hay que establecer las reglas, hay que establecer las normas, hay que establecer los parámetros para poder alcanzar eso. Y uno de los parámetros que nos marca, y en este caso ustedes dirán, ¿qué tiene que ver aquí la ley del Federal del Trabajo? Pues bueno, porque la ley federal del trabajo nos dice muy claramente cómo podemos deducir y cómo nos da el parte legal de los viáticos a través de una tercera persona, a través de quien forma parte de la organización, a través de un prestador de servicio, o simple y sencillamente, yo como dueño, ¿cómo puedo hacer deducibles de esos viáticos? Y sumado a eso, pues sabemos que un viático va en conjunto con el gasto de viaje. Y aquí, pues les estamos encontrando esa definición, esa parte que nos da la ley y que como tal, pues nosotros estamos aquí diferenciando y se los presento así, ¿no? Los viáticos siempre van a ser un gasto realizado, pues para poder iniciar y después se vuelve un gasto de viaje. Y esos gastos de viaje, pues son todos los gastos o erogaciones, como les llama muy puntualmente la autoridad, durante el trayecto y estancia que perdure ese viaje, para, como lo dije, simplemente negocios, y se puede justificar, ¿no? Con eso de que en este nuevo gobierno, pues ya todos nos dicen que lo documentemos, lo transparentemos, le demos esa materialidad, ¿verdad? ¿Qué es la materialidad? Pues justificar realmente que hubo una razón de negocios, como ellos lo dicen, y lo clarifican muy bien en el Código Fiscal. Y si nosotros sabemos que podemos hacerlo, y que ellos nos establecen las reglas, y esas reglas es de documentar, generar contrato, hasta darles fe pública, si es necesario, pues adelante, ¿no? Y bueno, aquí yo les voy a platicar rápidamente, pues todo lo que implica, y por eso les pongo un ejemplo rápido de los viáticos y cómo después se nos vuelve un gasto de viaje y que eso nos ayuda a poder nosotros alcanzar su deducción. Y obviamente, para poder deducir todo esto, también tenemos todos estos gastos que nos permite la ley del impuesto sobre la renta, que los menciono rápidamente. ¿Por qué? Porque si un viático y gasto de viaje implica una deducción 100% aceptable por el SAT, pues bueno, estas son las deducciones que ellos nos tienen enlistadas en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 29, en donde nos dice, las deducciones son los gastos. ¿Y qué gastos? Pues bueno,
nos hacen esta pequeña lista, ¿no? Que son las devoluciones, el costo, ¿verdad? Los gastos netos, ¿verdad? Los créditos incobrables, que también se pueden documentar y que no excedan, ¿verdad? De ese año y le generemos ahí toda esta instancia, ¿verdad? Legal y podamos ahí generar toda esta situación. Y bueno, todo lo que implica las aportaciones a fondo de pensiones, el ajuste todavía, fíjense, el ajuste inflacionario, ¿no? Entonces, automáticamente también la inflación ya juega un papel muy importante en todo esto. Sí, obviamente las cuotas obreros patronales, ¿verdad? Y ahora incluyen también el seguro de desempleo, curiosamente, ¿verdad? Intereses que estamos generando, porque así como los gastamos o pagamos, pues también los podemos generar como un ingreso. Y ahí entra la parte financiera, ¿no? Y claro, pues también hasta los fondos de pensiones, ¿no? ¿Cómo es posible que todo lo que signifique un beneficio para el trabajador, un beneficio para el empleado, pues todo tenga que gravar impuestos? Pero bueno, así son nuestras leyes, así son nuestras autoridades, la gente que nos gobierna y dicen, no se nos debe de escapar nada. Ya después hablaré de un tema que me ha venido también gracias a unos buenos clientes del movimiento de lo que es la criptomoneda y cómo viene en esta nueva resolución miscelánea su regulación, más no su aprobación al 100% en la fiscalización. Pero eso ya será otro tema de webinar. Y bueno, obviamente aquí, dentro de lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que están topadas, o como dice ahí, parcialmente deducibles, ¿no? Y dentro de ellas podemos ver que nos están generando todo lo que implica los viáticos y gastos de viaje, ¿no? Representados obviamente en lo que es una inversión del transporte, si lo utilizamos, en el gasto de viaje que generamos por la alimentación, en el gasto de viaje, si utilizamos un arrendamiento de una unidad, ¿verdad? En el gasto obviamente de ese hospedaje, ¿sí? Todo lo que implica alquilar todo un automóvil, ¿sí? Todo lo que es un arrendamiento de un carro, todos los consumos de alimentos y todas esas prestaciones que llegado el momento no podemos justificar, ¿verdad? Dentro de lo que se puede dar alguna eventualidad en el viaje y que no la podemos justificar a través de un comprobante fiscal. Y claro, como todo, debemos de seguir las reglas. ¿Cómo podemos hacer para deducir esto de una forma legal, soportada y como nos lo dice la ley? ¿Sí? En donde, obviamente aquí, que nos genera, para que nosotros podamos deducir estos gastos y viáticos, pues ¿qué creen? Deben estar amparados a través de un CFDI, ¿sí? Y ese CFDI es el que vamos a solicitar y conocíamos anteriormente como una factura, ¿sí? Y claro, todos este tipo de gastos, pues debemos derogarlos en forma electrónica. Todavía, fíjense, dentro de esas regulaciones y reglamentos, pues nos permiten el cheque, que ya no es muy usual, ¿no? Pero bueno, está permitido. Obviamente esto que nos dice, no te lo voy a aceptar tu deducción si no lo tienes debidamente registrado en tu contabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar todo esto en la contabilidad electrónica, ¿sí? Aquellos que digan, no, no procede, claro que procede. Aunque digan que están en reciclo, uno de los cambios fuertes que viene en reciclo es que van a pedir una declaración informativa de por qué los ingresos que ellos pensaban y presupuestaban que iban a recaudar, pues ¿qué creen? No recaudaron ni el 30%. Cuando yo les hablé de mis webinars de reciclo a principio de año, les decía, este régimen es 100% recaudatorio, pero hay algunas situaciones, hay algunas reglamentaciones que se les olvidó al SAT emitir para que pudiera proceder como ellos habían presupuestado. Pero bueno, se dieron cuenta del error y va a venir en esta nueva resolución que se va a publicar, yo creo, este fin de semana. ¿Por qué? Porque ya está aprobado el presupuesto, ya está aprobado de dónde van a sacar los impuestos, de dónde van a sacar todo lo que van a gastar el gobierno el próximo año, y pues ¿quién cree que van a ser los paganos? Pues nosotros como ciudadanos están importando que va a ser el 62% que aportemos ahora al presupuesto del Estado. Imagínense, 62%. Es mucho, ¿no? Pero ya veremos sus expectativas y lo que realmente proceda. Y bueno, también para poder enterar de que
se generan algunas retenciones por este tipo de gastos. Normalmente es el impuesto al hospedaje, que al final sigue volviendo todos los impuestos o retenciones, son gastos que nosotros después podemos compensar contra el mismo impuesto que generemos. ¿Sí? Esto, pues bueno, hay que saber que también no lo tienen reglamentado a través de topes de gasto, ¿no? Porque me dice, oiga, contador, ¿se puede gastar lo que yo quiera? ¿O puedo gastar, tengo presupuestado gastar más de 15,000 pesos en este viaje, que a lo mejor no es de placer, es para ir a obtener un contrato, es para ir a promoverme, y por qué no, a lo mejor en un destino turístico, no necesariamente tiene que ser en alguna ciudad, o en estas ciudades que decimos que es México, Monterrey, Guadalajara, que las consideramos ya como capitales dentro de la República. No, también podemos ir a un destino turístico. ¿Y qué nos dice la regla? Que pues dentro de lo que hagamos dentro de la República Mexicana, sí podemos gastar 750 pesos diarios por persona, ¿no? Esto quiere decir que el viaje lo puedo hacer acompañado, puedo llevar a mi familia y lo podemos justificar, ¿sí? ¿Y quién me va a decir que no es estrictamente indispensable para mi actividad? ¿No? Puesto que aparte de que gasto para mí, pues bueno, llevo un conjunto en donde puedo justificar que ese gasto fue necesario para poder presentar o ofrecer mi servicio o lo que yo vaya a promover dentro de esa entidad que yo haya decidido viajar. Y bueno, claro está, también nos dicen que podemos justificar lo del extranjero. ¿Qué creen? Pues también el extranjero nos dobla la cantidad, puesto que sabemos que nuestra moneda, pues hoy día es de valor chiquito. Entonces dice el SAT, bueno, órale, te doy chance a que sea el doble en tus viáticos, nada más me los compruebas, ¿verdad? Con tu correspondiente comprobante, que en el extranjero no nos dan CFDIs como aquí, pero nos dan un ticket, nos dan un comprobante y ya nada más nosotros lo ampararemos en el registro de la contabilidad electrónica con una bitácora, justificándolo a través de un contrato, a través de esa bitácora o a través simple y sencillamente de la información de la publicidad, promoción y lo que yo fui a ofrecer a ese lugar. También deben, y obviamente por eso mismo debemos de tener todo bien soportado. Aquí, aunque digan, ya todo es electrónico, contador, ya todo es digital. Pues sí, pero ¿qué creen? La autoridad Sendarta dice, soportalo documentalmente. Y si es necesario, me lo digitalizas y me lo haces llegar y me lo compruebas y me haces una lista de todos esos gastos. Y pues bueno, si no aplicamos la contabilidad, que para eso es registrar todos los movimientos en forma analítica, para que al final nos emita un resultado de lo que yo ingreso y gasto y ya nos determinemos una pérdida de utilidad. Y esa es la contabilidad, en pocas palabras. ¿Sí? Y obviamente aquí, pues cómo se efectúa el pago. El pago, sabemos hoy día que el efectivo, gracias a esos anteriores gobiernos que fueron tan permisivos, que se pusieron a negociar con aquella gente que digamos que sí fue mala y que empezó a mover efectivo a diestra y siniestra, pues castigaron el efectivo. ¿Por qué? Porque venía de fuentes ilícitas, venía de forma ilegal. Y claro, pues dijeron, pues aquí todos parejos. Entonces, si no lo hacemos a través del medio electrónico, que nos dice una tarjeta de débito, de crédito, transferencia electrónica, monederos, todo eso que implique un movimiento electrónico, ¿por qué? Porque es rastreable. ¿Por qué? Porque se justifica. ¿Por qué? Porque tenemos ya que manejar un concepto. Hoy día el SAT todo el año se le ha pasado diciendo, no voy a fiscalizar los traspasos que se hagan entre familiares, no voy a fiscalizar los préstamos que se hagan entre terceros, no voy a fiscalizar depósitos en efectivo que no excedan de tanta cantidad, porque ya no sabemos si son 5,000, 10,000, 15,000. Esa parte, ¿quién se las da hoy día? Pues los bancos. Curiosamente, los bancos ya se han vuelto, pues, los policías fiscales. Y se los digo porque aquí hemos vivido esas experiencias de que varias de las empresas que manejamos en el despacho nos han bloqueado la cuenta si no justificamos la procedencia del dinero y por qué la saqué y por qué la manejé y a dónde la destiné y le tengo que comprobar con CFDIs, con contratos y todo lo que implica el servicio que erogó esas empresas. Imagínense ustedes a lo que hemos llegado, que los bancos hoy sean los policías fiscales. Y lo van a ver que así va a ser. Por eso aquí está su contador de confianza, que les va a ir dando esas opciones, les va a ir dando esa asesoría y les va a ir diciendo hacia dónde podemos llevar esto, sobre todo a buen término y que realmente nos genere un beneficio
y que pues sí aportemos, ¿no? Yo nunca he estado en contra de que aportemos nuestro pago de impuestos, pero no el que nos pide el gobierno, porque sabemos muy bien que de empiezo no hay buena educación, de segundo no tenemos una seguridad viable. Hoy día yo aquí en mi colonia, vivo en la colonia Lindavista, antes pasaba una patrulla, por lo menos en las noches. Hoy desaparecieron. Y obviamente también está fracturado nuestro esquema y sistema de salud. Por eso cobran ya por todo, por todo. ¿Por qué? Porque si no pagamos, pues automáticamente Seguro Social o el ISSSTE, que son las instituciones del Estado, pues si no tienen con qué cubrir, pues automáticamente no nos dan el servicio de salud. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos lo que son los gastos de viaje, cómo podemos nosotros aplicarlos, cómo nosotros debemos de llevarlos, cómo debemos de comprobarlos, y pues sí, siempre amparando, ¿verdad? Destino, justificación y el famoso CFDI, ¿no? Claro está que también dentro de todos estos gastos, pues nos podemos destinar para que podamos deducir dentro también del extranjero, pues nos dan chance de que esta cantidad se triplique, ¿no? Como les vuelvo a repetir, todo esto es basado, pues, en nuestro tipo de cambio, ¿no? En nuestra inflación, en nuestros índices de precios al consumidor, ¿verdad? Aquí siempre vivimos de una macroeconomía, siendo que somos una microeconomía. Pero aquí los economistas aplican todo. Y esos economistas que tienen en el Congreso, que tienen como asesores dentro de la Cámara de Diputados, pues yo no sé cómo determinan y calculan todos sus presupuestos para que realmente se cumpla la meta de un año presupuestal que no son ya ni millones, ya son billones de pesos que implica un presupuesto. Ya también les daré esa plática muy rápido de para qué van a pedir tantos billones de pesos y a dónde va a estar encauzado esa fuerte erogación de contribuciones que van a buscar que nosotros, el próximo año, quien ande en la cuerda floja, los aporte, ¿no? Y bueno, aquí tengo que armarles un ejemplo rápido de cómo son los límites deducibles de estos gastos de viaje, cómo se presentan, cómo podemos deducirlos al 100%, cómo nos lo permiten y cómo podemos erogarlos y que sabemos que si no nos pasamos de esos montos, de esas tarifas, de ese parteaguas que nos da SAT, ahí lo dice, 100% deducible, ¿verdad? Obviamente, todavía nos dan como una facilidad administrativa. ¿Qué es una facilidad administrativa dentro de una regulación fiscal? Que pues puede darse el caso que no hay un establecimiento que nos dé un comprobante fiscal, puesto que no está registrado, puesto que está por distancias, puesto que simple y sencillamente ahí no ha llegado el Estado y su largo brazo de la ley para que cumplan con el pago de sus impuestos. Y que todavía dentro de nuestro propio país tengamos nuestros pequeños microparaísos fiscales, ¿no? Y bueno, eso debemos entenderlo también de que dice el SAT y dice el Estado, bueno, te voy a dar chance de que todavía eso lo puedas aplicar como deducción bajo estos porcentajes, bajo estos tarifas, y venga, justificado, documentado y pagado con los medios electrónicos, vale, ¿sí? Y esto es lo que debemos siempre tener presentes, esto es lo que debemos de tener conscientes, y esto es lo que debemos de saber para que no después, como vuelvo a repetirles, nos resulten con otra historia, nos resulten que nos digan que no procede, nos resulta que, no, pues contador, pues simple y sencillamente me dijeron que estos gastos van para atrás. Yo hoy les puedo asegurar, en este año llevo más de 20 revisiones, y en esas 20 revisiones, ¿saben qué me dice el SAT? Tus ingresos no me coinciden con tus FDIs declarados. Ellos ya les vale un comino las deducciones. Y dice, checa tu situación, checa tus diferencias y te invito a que pagues lo que te corresponde. Pero nosotros, que somos contadores, que somos especialistas y que sabemos que si dimos el respaldo, primero contable, después lo sustentamos con la ley y aparte sabemos que emitimos y solicitamos nuestros CFDIs en forma correcta y están validados por esa. Órale, SAT, ahí te va la información. Órale, SAT, ya te armé tus archivitos digitales. Órale, SAT, verifica. Y automáticamente así hemos solventado la gran mayoría de estas revisiones. Que en algunos casos sí,
Ok, SAT, hubo unas diferencias, hubo unas situaciones, va, lo pagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el SAT hoy día prefiere mejor invitar, a pesar de que sigue mandando avisos y avisos y avisos y avisos, que es un terrorismo para mí y sigue siendo de muchos años, pero sabemos que esos avisos son como llamadas a misa. Hoy día, y como se los platiqué desde hace ya año y medio, ya sí para 2 años, nuestro medio de comunicación va a ser el buzón tributario. Ya las notificaciones personales van a ser ya sobre de lo que la ley permite que nosotros hicimos caso omiso. Y como dijimos, bueno, se lo encargué a este contador, nunca hizo nada, se lo encargué al otro contador, tampoco me hizo nada, y simple y sencillamente, como dicen en la tercera llamada, voy y te cobro, ¿sí? Entonces, son situaciones que debemos de tener presentes que si nosotros desde un principio llevamos bien nuestros registros, nuestra contabilidad en orden, y obviamente sustentada y documentada a través de los movimientos bancarios, no tenemos nosotros ni de qué preocuparnos, ni de qué entrar en estas instancias, ¿no? Algo que también aquí les quiero comentar, que para poder deducir el uso o goce de una casa habitación, que a lo mejor tenemos que rentar para poder acreditar, ir a hacer a lo mejor allá una capacitación, ir a hacer a lo mejor algún evento propio de la empresa, ¿verdad? O simple y sencillamente, ¿qué creen? El fin de año decido que todos mis trabajadores vayan y disfruten de un fin de año con una salida vacacional, ¿no? A veces eso nos puede ganar o no ganar dentro de nuestro rubro, ¿verdad? De lo que es nuestro factor humano, que hoy día es tan difícil y tan complicado, pero bueno, ahora sí que cada quien hablamos como nos va en la feria, pero bueno, también sabemos que lo podemos hacer. ¿Y qué nos dice? Pues tenemos que documentarlo con el contrato, tenemos que hacer todo lo que es la erogación, todo lo que implica los gastos que vamos a generar allá, obviamente acreditar con la documentación y todo lo que vamos a estar allá ocupando, gastando y todo el gasto que nos va a erogar y que obviamente esto nos dicen que en ningún caso las casas de recreo puedan ser deducibles. Pues digo, hoy día yo no creo que ninguna de esas casas que se rentan como Airbnb, que se han hecho bien ricos en cualquier parte del mundo y que nadie les ha regulado fiscalmente, que rentan casas, habitación amuebladas, pues no creo que ahí no haya el divertimento, el recreo, y que haya casas con jardines, con piscinas, ¿no? Y que hoy día ha gobernado ese Airbnb, ¿sí? No, chequelo. Obviamente, pues no se van a anunciar como una casa de recreo, ¿verdad? Siempre la van a anunciar para un servicio, para una convención, para juntas, o simple y sencillamente como un espacio de fin de semana para ir a establecer alguna sucursal o promoción de su negocio. Uh-huh. Esto, pues obviamente nos lleva a hablar, siempre. No me gusta hablar mucho del articulado, pero bueno, hay que presentarlo, porque al final del camino debemos de saber que todo esto está regulado dentro del artículo 93, en su fracción 27ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde nosotros podemos deducir esos gastos a través, y como les había dicho, de terceras personas. Esas terceras personas, ¿quién pueden ser? Pues nuestros mismos empleados, o gente contratada a través de un servicio por asimilados, o un prestador de servicios como yo, que yo como su contador puedo pagar en su representación como tercero algún gasto o alguna encomienda que me haga. O simple y sencillamente los propios socios que forman parte de la sociedad. Esto que está documentado, lo tenemos respaldado, está registrado unos por contrato, otros por nómina y se emite el CFDI, ¿no? Esto también, pues, lo vemos que nosotros podemos también deducir esa parte y que nunca lo recomiendo que apliquemos esa instancia de sumar, sobre todo cuando los viáticos, por querer en cierto modo dar como una especie de premio, una especie de bono, una especie de ayuda al trabajador, no lo manejemos como viáticos, porque el Seguro Social, que no lo pusimos aquí, pero se los platico, pues nos dice todo ingreso que sume al salario diario integrado, tiene que declararlo en sus cuotas obrero-patronales. ¿Y esto qué implica? Que sube la carga del tributo de esas cuotas. Entonces, ¿a qué nos metemos en honduras? Andémosle
a nuestro empleado a través de su tarjeta de nómina y el concepto, pago de viáticos. ¿Y cómo me lo va a respaldar? ¿Cómo me lo va a comprobar? Ya lo vimos al principio, ¿no? Con el CFDI y con su misma tarjeta electrónica que está pagando ese viático o servicio. ¿En base a quién? A representar a la empresa. ¿Y en base a qué? Dentro de que debe de haber una cláusula en el contrato de trabajo, en donde él forma parte de, ¿sí? Entonces, esa parte sí la debemos de tener que automáticamente debemos de justificarlo. Aquí sí es muy importante que todo esto, y como siempre les digo, tiene que estar sustentado por ley. Aquí no se vale que digamos, lo puedo hacer así libremente y ya después nos averiguamos. No. Siempre hay que hacerlo en forma correcta, documentada y respaldada y sustentada. Ya les hablé, la Ley Federal de Trabajo es la primera ley que nos sustenta el respaldo legal y el respaldo fiscal para su deducción, para que nosotros nos aporte un beneficio y disminuya parte de esos ingresos que nos genera precisamente por nuestra actividad empresarial, pues apliquemos esto al 100%, ¿sí? Y bueno, obviamente, aquí no lo dice claramente, ¿no? Debemos despedir ese CFDI, que obviamente, ¿qué nos dice? Que podemos integrarlo a la nómina. Se los menciono, puesto que en la ley así viene. Pero ¿qué crees? En la ley del impuesto sobre la renta no nos dice, pero hay un complemento. Chécate la ley del Seguro Social en su apartado número tal y en la reglamentación tal, para que veas que también ahí vas a sumar otro pago de contribución, ¿sí? Y quien diga lo contrario, pues bueno, es que no está ni siquiera capacitado ni preparado para decir, no importa, para que hagas deducible tus viáticos, tienes que incluirlo en el recibo de nómina. Pero no. ¿Por qué? Porque automáticamente, les vuelvo a repetir, esa carga tributaria se va para el Seguro Social. Y hoy día, por si no lo sabían, las bases de datos Seguro Social y SAT ya están hermanadas, ¿con qué? Con la e-firma. La e-firma se ha vuelto el acceso para la base de datos tanto del Seguro Social como del SAT. Y como tal, ya homologaron sus bases de datos para que cualquier cosa que pase allá irregular se la esté reportando a la otra dependencia. Bueno, sabemos que también hay otros pagos de impuestos, que es el Infonavit, que son las erogaciones, que son impuestos sobre nóminas, todos los impuestos estatales y locales, pero todavía no han unificado. Todavía hay esa situación de no unir fuerzas, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Dejamos ser mexicanos. Pero bueno, al final del camino, aquí ya cualquier instancia que manejemos, sobre todo de empleados nómina, ya lo va a saber Seguro Social, ¿sí? Entonces, muy factible, y aquí la recomendación, y siempre haciendo y planeando la estrategia, vámonos buscando ahorros, y todo lo que nos permite la ley, ¿sí? Porque si nos vamos, como dicen, puntual y precisamente a lo que nos dice, pues entonces automáticamente vamos a empezarnos a cerrar una fuente de financiamiento propia que tenemos por estar contribuyendo a lo que nos pide la autoridad. Eso no quiere decir que estamos haciendo algo ilegal. Eso quiere decir que ya hicimos una estrategia, ya hicimos un plan, ya lo documentamos, le estamos dando la materialidad y mi razón de negocios es la que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque el SAT dice, aquí no va a ser una razón de negocios que te convenga a ti, porque si te conviene a ti, pues me tienes que participar de él, de esa tajada de pastel. Sí, claro, te voy a participar, SAT, pero ¿en qué medida? En lo que a mí me beneficie para crecimiento propio de mi empresa. Y bueno, esa parte ya la platicaremos, cómo esos beneficios podemos sacarle un mejor beneficio y una mejor inversión. Y bueno, aquí vamos a decir que los gastos y los viáticos siempre nos van a decir que son deducibles parcialmente, que están topados o que tienen un límite. Pues ya hablamos de la reglamentación, cómo están las cuotas, cómo está la tarifa diaria, hasta dónde está permitido, ¿verdad? Mas no nos dicen, oye, hay límite de días. Oye, si vas a hacer esto, nada más tienes un fin de semana. Oye, no te puedes aventar todo el mes fuera.
¿Y quién dice que no? ¿Mm? Si el trabajo así lo implica, a lo mejor me doy ese gusto que aprovechando que estoy allá, aprovecho y me traslado a otro destino turístico. Pues, ¿quién somos nosotros para no aceptar esos detallitos que nos puede dar nuestra empresa? ¿No? Entonces, yo creo que aquí debemos de partir siempre de esa parte que debemos de considerar que si nosotros aplicamos todo lo que nos permite la ley, estamos cumpliendo cabalmente. Estamos dando salida a lo que ellos nos dicen. Ya que después digan, bueno, en una revisión, que nos detecten, que nos digan, bueno, ahí viene la parte del contador, ahí viene la parte del especialista, ahí viene la parte de la planeación que hicimos en un inicio y que se debió de haber llevado correcto y puntualmente para no caer pues en esa irregularidad, por no decirle que no es ilegalidad, irregularidad o caso omiso o error, ¿verdad? Porque el SAT así nos trata, ¿verdad? Bueno, ok, tuviste el error. Oye, se te olvidó hacerlo. Bueno, no porque desconozca la ley, sabes que te aplica, ¿sí? Entonces son cuestiones que nosotros las sabemos tácitas, así como son, pero al final del camino no estamos incurriendo en ilegalidad, ¿sí? Y todo lo que es corregible es permisible, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así está tipificado y el mismo Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia no lo tiene así registrado en sus tesis y jurisprudencias en favor y pro del ciudadano cuando sabe defenderse y aplicar bien las leyes. Y bueno, con esto pues terminamos la webinar de hoy, ¿sí? No sin antes siempre agradecerles que hayan estado conmigo, que hayan compartido este momento y ahorita pues puede venir una sección de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque al final del camino de eso se trata. Que haya quedado alguna duda, que a lo mejor por ahí me atoré, a lo mejor no fui muy claro, a lo mejor por ahí se me fue una palabra que dijeron, a ver, contador, usted dijo esto, pero cómo es, cómo se integra, ¿verdad? ¿Cómo no la participa? Y bueno, aquí estoy para dilucidar todo esto y ponerme a sus órdenes como siempre. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿hay alguna duda, cuestionamiento? Estoy aquí a sus órdenes. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias, Héctor, como siempre, puntual. Pues bueno, pues si no hay algo que comentar. Muchas gracias, Gloria. Gracias, que ahora sí te conectaste. Muchas invitaciones, pero ahora sí la aceptaste. Gracias. Gracias, contador, por la información que nos das tan importante para nosotros los nuevos contribuyentes. Muchas gracias, luego, licenciado. Muchas gracias, Mauricio. No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí conmigo. Y como les digo, ya les haré llegar las nuevas webinar, que no serán cada semana, pero sí muy puntualmente, por lo menos 2 veces por semana. Digo, por mes. ¿Vale? De temas, sobre todo de lo que se viene en la reforma fiscal, y sepamos cómo nos vamos a defender y a planificar para el próximo año. Sí, maravilloso. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Y aquí vamos a estar a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias y buenas